A todos. Muchas gracias por asistir a la actividad académica del programa de cirugía pediátrica de la Javeriana de Cali. El tema de hoy es una mirada a lo básico, anatomía y embriología urogenital a cargo de Nicolás Mendoza Granados, R1 de nuestro programa. Adelante, Nicolás. Bueno, muy buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno, gracias. Bueno, buenas noches. En este momento pues vamos a realizar la revisión de la anatomía y la embriología del sistema urogenital. Digamos que un tema que podemos denominar básico, pero profundamente importante porque va a ser el insumo para entender múltiples patologías que nos competen como especialidad. Los objetivos de la charla pues, van a ser revisar la anatomía y embriología del sistema urogenital, comprender los eventos del periodo embrionario pues, que son más importantes para el desarrollo de ambos de estos sistemas, explicar los puntos más relevantes de la anatomía de los órganos de cada uno y hacer la correlación pues, con posibles alteraciones que vemos en nuestro día a día. La propuesta pues, va a ser revisar estos temas de la siguiente forma, dividiendo por estructuras, abarcando el sistema nefrítico, la unidad vesicoureteral, las gónadas y el aparato genital, pues tanto interno como los genitales externos. Iniciamos entonces pues con estos datos a modo de introducción. En general pues la embriología la podemos resumir como una serie de tubos, los cuales se van desarrollando a la par que otros van desapareciendo. El sistema urogenital pues va a comprender diferentes órganos que están relacionados y que van a tener una función pues urinaria o genital con diferentes funciones que en un principio en la vida postnatal pues los percibimos como separados y que comparten unas vías pues muy puntuales, pero que en su desarrollo embriológico pues están íntimamente relacionados. Si recordamos un poco de los temas básicos de embriología, pues vemos que hay pues tres tipos de capas embrionarias. Hablamos del ectodermo, mesodermo o endodermo. Que justamente más o menos en el día 17 empieza a proliferar el mesodermo y se va a dividir en estos tres tipos que podemos ver en la imagen de la izquierda, en un mesodermo paraxial, en un mesodermo intermedio y un mesodermo lateral que luego pues se va a dividir en somático y en espláncnico. De estos tres tipos de mesodermo que tiene el embrión, el más importante y el que nos va a competir en esta revisión pues va a ser el mesodermo intermedio, dado que el sistema urogenital va a provenir de este. Este mesodermo intermedio, pues después se va a separar de las otras capas y va a adquirir pues una localización puntual que ya vamos a ver. Si vemos en la otra imagen, en este corte pues transversal, esto ya es el esquema pues de un embrión en un día 26, aproximadamente la semana cuarta, pues vemos que acá en color rojo va a haber una especie de imagen como con un pedículo y una masa redondeada, que estos van a corresponder, pues el pedículo a lo que va a ser el esbozo gonadal, mientras que lo redondo, pues va a ser el cordón nefrógeno. Ambas cosas van a corresponder a la cresta urogenital y de esta estructura que vemos en rojo, pues es que se va a desarrollar todo lo que vamos a abarcar en la revisión. Vamos entonces a empezar pues con el sistema nefrítico. Hablando de la embriología, pues vemos que a partir de ese mesodermo intermedio que estábamos viendo se va a dar origen a un cordón que va desde la parte cervical del embrión hasta la parte sacra y van a ser dos pues, tubos que recorren todo este trayecto a cada lado. Estos van a tener pues tres fases de desarrollo que son secuenciales, el pronefros, el mesonefros y posteriormente el metanefros, y van a tener unos tiempos establecidos que entonces vamos a empezar a ver. Empezando con el pronefros, pues vemos que es la etapa más temprana del desarrollo de ese sistema nefrítico y va a tener una localización cervical hacia superior. Va a consistir en unos grupos celulares, más o menos de 6 a 10 grupos celulares que están ahí esquematizados en blanco, que luego se van a compactar para formar unos túbulos. Estos túbulos van a ser como un intento de formar un tubo un poco más grande y descender hacia caudal. Sin embargo, del pronefros es importante entender que
pues a la cuarta semana de vida embrionaria va a desaparecer. Es decir, en los humanos es una estructura pues vestigial y no va a formar nada, a diferencia, por ejemplo, de otros seres vivos como los renacuajos, en los cuales el pronefos pues sí tiene una significancia mayor. Entonces recordar que el pronefos es la primera etapa, pero va a desaparecer aproximadamente al final de la cuarta semana. Después de que este desaparece, a la par empieza el desarrollo del mesonefros. El mesonefros pues, va a ser el principal órgano excretor durante un periodo de 5 a 8 semanas de vida embrionaria. Empiezan a aparecer unas estructuras que están acá en este esquema de la derecha, que son unos pequeños túbulos que podemos llamar túbulos mesonéfricos, y estos se van a empezar a desarrollar y se van a unir para formar un tubo más grande, que es el que está hacia inferior, que va a ser el conducto mesonéfrico. Es muy importante tener presente siempre este conducto mesonéfrico porque lo vamos a estar mencionando pues bastante durante la charla. Este mismo tubo mesonéfrico, o también llamado el conducto de Wolff, va a ser el que va a crecer poco a poco hacia caudal y que se va a unir a la cloaca. Esto lo vamos a ver después. Y adicionalmente, este es importante que aquí va a salir pues, la yema ureteral para el desarrollo de riñón y de los uréteres. De estos, pues vemos que a pesar de que es una estructura un poco más avanzada que la que hablábamos en el pronefros, pues también va a ser poco funcional y vemos que va a perder una parte importante de su estructura para poder continuar con el desarrollo del metanefros. Ese metanefros pues va a ser la fase final del desarrollo del sistema nefrítico. Entonces, también tiene un origen en el mesodermo intermedio y ya va a tener como primordio pues el conducto mesonéfrico que estábamos hablando previamente. Va a estar apareciendo más o menos al final de la semana quinta, pero va a empezar a ser funcional desde la semana 9 a 10. Y de este sí van a generarse los riñones definitivos. Como el pronefros y el mesonefros pues generan estructuras, pero que estas no evolucionaban, el metanefros iba a ser pues digamos que el insumo para el origen final de los riñones. ¿Y cómo empiezan a funcionar? Más o menos aproximadamente la semana 9 a 10, pues podemos hablar de que la formación de orina en el embrión pues va a iniciar en ese tiempo. En este esquema entonces vamos a repasar más o menos cómo es el proceso de generación pues del sistema a partir del metanefros. Entonces fíjense que en la parte superior tenemos el esquema del mesonefros, tenía unos pequeños túbulos que se unían y formaban un túbulo un poco más grande. Esta parte superior del mesonefros pues queda terminada desapareciendo y nos quedamos con el conducto mesonéfrico o de Wolff, ¿cierto? Este conducto va a descender hacia inferior para unirse con la cloaca, pero en este punto va a tener la salida de otro de estos conductos que podemos ver acá, que podemos denominarlo pues un divertículo metanéfrico, y este va a crecer hacia cefálico. Y este mismo va a estar relacionado con un cúmulo de células que hacen parte de lo que pues, llamamos el blastema metanefrólico, pero es un cúmulo de tejido que está acá esquematizado en esta estructura pues como ovalada de color café. Y vamos a ver que tanto ese divertículo como ese cúmulo de tejido van a estar en una relación estrecha muy importante. Estos van a ir acercándose poco a poco y ese divertículo va a quedar totalmente rodeado por ese blastema metanefrógeno y vemos cómo ahí empieza pues ya a aparecerse un poco más de lo que va a ser la estructura del riñón. Entonces fíjense que estos dos interaccionan y esa interacción pues digamos tiene un nombre y es el proceso de inducción recíproca y van a estar estos dos relacionados y acercándose hasta que entran en contacto y uno de ellos empieza a envolver al otro. Fíjense después cómo de ese divertículo empiezan a salir varias como excrescencias y como yemas hacia radial, que es lo que ya va a tener pues una forma más parecida a lo que conocemos como el riñón. Entonces fíjense que a partir de esto, con un contorno lobulado, pues vemos cómo crecen hacia radial y si en este punto hiciéramos una especie de zoom para ver un poco más cerca, vemos que van a empezar el desarrollo de los túbulos colectores rectos, de los túbulos colectores arqueados, y que también van a haber una especie de vesículas muy pequeñas, que de ahí en ese punto van a ser el insumo para que se desarrolle la unidad funcional del riñón, que va a ser la nefrona. Fíjense
como esas vesículas pues empiezan a crecer, tienen una forma de S y finalmente ya van a generar pues los diferentes segmentos de la nefrona que comprenden pues el glomérulo, la cápsula de Bowman y los diferentes túbulos que pues ya conocemos. De esta parte, entonces, podemos afirmar lo siguiente, y es que el riñón y el sistema colector pues, se van a desarrollar de la interacción de estas dos estructuras que corresponden al conducto mesonéfrico y a ese mesénquima o el sistema metanefrítico que están en contacto y pues que necesitan de alguna forma una de la otra para poder desarrollarse. De esta ramificación, esto ocurre, pues, digamos, varias veces o en serie y va a generar millones de nefronas, eh, aproximadamente, pues, 300.000 nefronas, ¿listo? Otra cosa muy importante, pues, a recordar en este punto es que, como vimos, el metanefros, pues, se ubicaba casi que en la parte sacra, y entonces, pues vamos a entender por eso es que inicialmente los riñones tienen una posición que es pélvica. Ellos se van a ir desplazando con el paso del tiempo, secundarios pues al crecimiento corporal, al desarrollo lumbar y sacro. Tienen un aspecto lobulado y fíjense también cómo inicialmente tienen una posición donde el uréter está anterior y él va a ir ascendiendo y va a ir rotando para luego ya tener su posición usual, teniendo pues el uréter hacia medial. Inicialmente, como está abajo, pues va a tener una irrigación que proviene pues de la arteria ilíaca primitiva, pero ya luego con el ascenso pues va a recibir su irrigación de la aorta. Sube, sube, sube hasta que se choca con las glándulas suprarrenales, más o menos en la semana 9, y de ahí pues ya continuar su desarrollo y como dijimos previamente, pues en la semana 10 ya va a empezar su función y ya va a producir orina. De todo este proceso que hablamos, pues si en alguno de estos puntos hay alguna alteración en esa unión de los dos tejidos, en la penetración del divertículo a ese mesénquima metanéfrico, pues vamos a poder explicar cómo es que se puede desarrollar la genesia renal cuando, por ejemplo, justamente ese tejido metanéfrico no se acerca. También podemos ver como, por ejemplo, si ese metanéfros no asciende, pues va a ser un riñón que va a quedar ectópico en alguna de las otras posiciones. Si las masas metanéfricas de ambos lados se funcionan, pues van a explicar el por qué se forma un riñón en herradura y las anomalías pues similares. Si este divertículo de acá se bifurca, pues vamos a tener un uréter duplicado o un uréter bífido. O, por ejemplo, si ya cuando este crece más y ya está en relación con la vejiga, pues migra hacia esta, podemos también entender por qué se forma el uréter ACL. Siendo esto así, pues del sistema nefrítico, con este esquema pues vamos a repasar lo que hablamos. Entonces, este esquema pues está viendo como la parte caudal del embrión de 4 a 5 semanas y vamos a ver en diferentes colores pues las estructuras que ya hablamos. Entonces, más o menos en café, esta estructura como lobulada va a ser el cordón nefrogénico. La estructura que es amarilla, de la que hemos hablado bastante, es el conducto mesonéfrico y va a discurrir hacia caudal y se va a unir con la cloaca. Y también vamos a empezar a hacer otras relaciones, como lo es que acá en morado vemos la cresta gonadal. Eso nos va a servir para entender el desarrollo pues, de este órgano más adelante. Ese esquema que yo les presentaba de los pequeños túbulos que se unían para formar uno más grande y formaban ahí el conducto mesonéfrico, pues se ve mucho mejor acá en esta foto, en donde vemos como de arriba hacia abajo discurre ese conducto mesonéfrico y de aquí sale ese divertículo que está en contacto con el metanéfros y empieza a formar a nivel caudal el riñón, como lo vimos previamente. Si ya correlacionamos eso con la anatomía, pues entonces vamos a hacer un pequeño repaso de los riñones y de los uréteres y pues podemos decir que los riñones van a tener una localización retroperitoneal y van a estar ubicados pues en el espacio denominado pues la fosa lumbar. Cuando el paciente está de pie, pues van a abarcar aproximadamente desde T12 hasta L3 y vemos cómo el derecho pues va a tener una posición mucho más inferior relacionada al hígado, que está pues superior a él. El izquierdo va a ser un poco más largo y va a estar algo más cercano a la línea media.
En su cara anterior, pues vamos a ver cómo están relacionadas y cómo diferentes órganos generan impresiones en él. Entonces, en sus polos superiores pues, van a estar relacionados con las glándulas suprarrenales. El del lado derecho, pues con el hígado, con alguna parte descendente del duodeno, con la flexura derecha del colon y con el intestino delgado. Entonces, que el izquierdo, pues ya va a tener una relación con el estómago, con el vaso, con el páncreas, con la flexura hepática izquierda, con el colon descendente y con intestino delgado, principalmente con el yeyuno. Si vemos ya cuáles son sus relaciones en la cara posterior, vemos acá se hace un poco más claro cómo el derecho está un poco más inferior y se va a relacionar con la costilla 12, mientras que el izquierdo sí va a estar en ese espacio intercostal entre la costilla 11 y 12. Y a ese nivel, esquematizado en colores, pues vemos cómo van a estar ahí las impresiones de los músculos pues, de la pared posterior, del psoas mayor, el cuadrado lumbar, incluso el transverso pues, del abdomen. Y no menos importante, que está esquematizado en verde, pues su relación con el diafragma. Otra cosa muy importante a entender, pues es, digamos, todos los tejidos que van a rodear al riñón. Y podemos decir, pues, que el riñón va a estar incluido y en asociación con una fascia y con diferentes tipos de grasa que son únicas. El riñón va a ser una víscera sólida y tiene una cápsula, e inmediatamente, pues, exterior a esa cápsula va a estar relacionada de primeras con la grasa perirenal o con la cápsula adiposa del riñón, la que está rodeándolo inmediatamente y lo envuelve totalmente. Si vamos después a ese exterior, vemos que acá esta hoja, más o menos de un color azul claro, va a estar esquematizada la fascia renal, que va a tener una hoja anterior y una hoja posterior. La hoja anterior es la que vamos a denominar la fascia de Gerota, mientras que la posterior es la fascia de Sutherland. Y estas se van a fusionar y van, digamos, como a rodear, involucrar otras estructuras. Entonces, fíjense cómo se fusionan y conectan con la fascia transversales, aquí hacia lateral, pero también hacia medial, pues están en relación con el diafragma, con el ilio renal, con la vena cava inferior y con la aorta. E incluso esa fascia puede cruzar hacia el lado contralateral y pues estar, digamos, en relación con el otro lado. Y atrás, pues también lo que veíamos en la imagen previa, su relación con los músculos pues, de la región lumbar. De su estructura, pues va a tener una cápsula fibrosa, va a tener un hilo renal, que va a ser el lugar pues, donde van a transitar los vasos, los linfáticos y los nervios que presentan y salen internamente. Y esto, pues hacia adentro, pues se va a continuar con el seno renal. La corteza, pues va a tener diferentes extensiones para delimitar lo que son las pirámides y podemos ver acá y vemos cómo estas pirámides después van a reunirse pues en una papila, en cálices menores, 2 o 3 cálices menores pues forman ya cálices mayores y estos, ahora sí 2 o 3 cálices mayores pues van a formar la pelvis renal como lo conocemos. Si hablamos un poco de la irrigación, eh, pues la irrigación de riñón proviene pues de la arteria renal, rama de la aorta abdominal, y se va a originar inferior al origen de la arteria mesentérica superior, como lo vemos ahí, más o menos entre el L1 y el L2. Vemos como la arteria del lado derecho pues va a ser un poco más larga y que va a pasar posterior a la vena, y que su drenaje venoso pues va a ser por las venas renales y que van a tener pues una distribución hacia anterior. La izquierda va a ser un poco más larga y vemos cómo pasa por debajo de lo que es el origen pues, de la arteria mesentérica superior, pues lo que también se denomina pues, como el pinzamiento a ese nivel. De esa arteria renal, pues vemos cómo va a tener una ramificación que va a ser exactamente igual y va a tener pues entonces una primera arteria que es la suprarrenal inferior y luego va a tener unas arterias segmentarias que luego van a ir distribuyéndose más y más hasta pues involucrarse con los diferentes túbulos hasta llegar pues a la arteria aferente glomerular. Si hablamos un poco del uréter, pues vamos a tener que tiene pues un trayecto de citoide cefálico hacia inferior y va a tener 3 zonas de estrecheces que van a ser la primera pues a nivel de la unión uteropiélica,
Posterior a eso, en el cruce con los vasos ilíacos y va a tener pues una última estrechez cuando va a ser la unión vesiculoteral. Su irrigación y drenaje, acá está esquematizada pues la irrigación. Básicamente vemos cómo hay diferentes anastomosis que provienen pues tanto de la arteria renal, de los vasos gonadales y también de los vasos ilíacos y van a generar pues esta serie de anastomosis que van a rodear el uréter en toda su extensión. Pasamos entonces a hablar de la unidad vesicoureteral y tenemos entonces que, devolviéndonos un poco hacia la semana 7, pues va a haber una división de lo que conocemos como la cloaca, ¿sí? La cloaca, ya estamos ubicados acá en el polo inferior o en la parte inferior de ese intestino ciego, y esa cloaca va a tener pues una división ventral, que es lo que vamos a llamar el seno urogenital, y una división dorsal, que es lo que luego va a corresponder al recto. De ese seno urogenital, lo que nos interesa, pues es que le van a llegar dos conductos, el conducto mesonéfrico, que era el que estábamos hablando pues desde hace un buen rato, y también la llegada de los conductos correspondientes pues al esbozo gonadal. Ese seno urogenital se va a dividir además en una parte superior o ventral, que es lo que va a dar origen a la vejiga, y luego una porción uretroalifálica, que es la que va pues al desarrollo de la uretra, tanto en hombres como en mujeres, una parte de la vagina en ella, y el resto de las estructuras del aparato genital que vamos a ver más adelante. De la vejiga podemos decir que a nivel embriológico pues va a corresponder a la expansión del seno urogenital y va a tener una extensión cefálica que va a ser el alantoides. Más o menos a la semana 15 va a empezar a descender y en ese descenso va a traccionar esa estructura del alantoides, va a estrecharla y en ese vértice pues va a quedar, digamos, lo que conocemos como el uraco, el ligamento umbilical medio. Todo esto va a tener pues un origen de ese mesodermo intermedio que estábamos hablando, pero podemos, digamos, aclarar de una que el trígono vesical no va a provenir de ese mesodermo, sino que va a venir es del seno urogenital. De este desarrollo de la vejiga, pues van a haber diferentes alteraciones y si ese descenso no se hace adecuadamente o no hay una separación adecuadamente pues de lo que se conoce como la cloaca, pues vamos a tener posibles alteraciones que vemos en nuestra práctica, como la persistencia de la cloaca, el diferente grupo pues de fístulas en el contexto de una malformación anorrectal, aquí esquematizada por ejemplo una malformación anorrectal de tipo ano imperforado con una fístula rectovesical, y de ese descenso de la vejiga y de esa contracción para que ese uraco pues quede estrecho o literado, pues las diferentes anomalías del uraco, que pueden ser pues la persistencia de este conducto, la formación de senos, la formación de quistes o la formación de divertículos. Ya en alteraciones pues un poco mayores, vamos a tener la posibilidad de que esa vejiga y esa placa vesical esté expuesta hacia el exterior, en lo que conocemos pues como ese complejo de extrofia vesical. Si hablamos un poco de la vejiga, pues vamos a ver que la vamos a poder dividir en diferentes regiones, en un ápex, en una base, en una cara superior, en unas superficies inferolaterales y en un cuello. De ese ápex, pues lo más importante es lo que estábamos hablando, el ligamento umbilical medio, el uraco. De la base, pues que va a corresponder a un triángulo invertido y va a ser el sitio donde va a tener pues la llegada de los uréteres y hacia inferior la continuación con la uretra. En el interior de esta parte, pues el revestimiento mucoso va a ser liso y va a estar fuertemente adherida pues a la capa subyacente, mientras que en otras partes de la vejiga, esa mucosa va a estar un poco más plegada, un poco más suelta y menos adherida, eh, para permitir pues la distensibilidad. En su superficie superior, pues va a tener el domo cuando está vacía y se va a generar eh, eh, como un balonamiento al llenarse. Y en los hombres, pues va a estar cubierta por el peritoneo en contacto con el cono sigmoide y parte del ilion. Y esto, pues, digamos, en ese aspecto. De las superficies inferolaterales, pues van a estar
acuñadas entre los elevadores del ano y los músculos obturadores internos. De aquí es importante, pues, además decir que las paredes de la vejiga, pues, se van a componer del músculo detrusor, como conocemos, y este, pues, va a formar el esfínter urinario en el cuello. Internamente, pues, va a tener una membrana mucosa, que lo que hablábamos, pues, está pobremente adherida para permitir la distensión, y cuando la vejiga está vacía, pues, sí se va a ver rugosa. El cuello va a ser la parte más inferior y la más fija, y va a estar, pues, anclada por dos bandas fibromusculares, que estas se van a conectar, pues, hacia el pubis de diferentes formas. Entonces acá vemos, por ejemplo, el esquema de una vejiga masculina, donde vemos pues, las diferentes estructuras, la vejiga, la próstata. Aquí ya se empiezan a esquematizar las arterias vesicales superiores e inferiores, su drenaje venoso que es homólogo, y después de eso su relación con las estructuras ya genitales externas, con los cuerpos cavernosos, esponjosos, los testículos y los conductos diferentes. En el caso de la vejiga femenina, pues entonces vemos acá cómo está la uretra, un poco más corta, los ureteros llegando a la vejiga. Vemos acá ya las arterias vesicales superiores e inferiores, se ve también hacia posterior lo que es la arteria rectal media hemorroidal, sus venas homólogas, y acá ya de último esquematizado pues su relación con los órganos genitales, con el útero, las trompas, la vagina hacia posterior, y finalmente una serie de músculos y estructuras que la acompañan, y que la van a anclar a sus respectivos pues, elementos óseos del pubis y de la cadera en acompañamiento. Pasamos entonces a hablar de las gónadas, y en su parte embriológica, pues debemos entender que cada embrión al comienzo se encuentra, digamos que en un estado indiferenciado, y posee la estructura o la capacidad de desarrollarse en cualquiera de los dos géneros. El desarrollo, digamos, de algunos primordios y la evolución de otros van a ser los determinantes finales de que pues, esta gónada derive en un testículo o en un ovario. De esa gónada, entonces, indiferenciada, pues vemos que va a tener tres orígenes y va a depender pues, de una cresta gonadal, que es la que veíamos viendo al comienzo, como esa estructura del mesodermo que estaba, parecía como un pedículo y relacionada con lo que iba a ser después el riñón. Un mesénquima y unas células germinales, que estas células germinales, que son las que están acá esquematizadas, pues vienen transitando desde la tercera semana, transitan del epiblasto y vienen moviéndose hasta llegar a este punto que está en este círculo rojo, que va a ser la cresta gonadal, y desde ahí pues va a empezar a desarrollarse todo ese esbozo. Ambas gónadas, independientemente de testículo ovario, pues van a tener dos componentes que van a ser una médula y una corteza. Para el caso de la mujer, pues esa corteza va a corresponder a lo que va a ser el ovario, mientras que en el hombre la corteza pues va a degenerar en un cordón cortical. La médula, por el contrario, va a degenerarse en la mujer, y en el hombre es lo que va a formar el testículo. Digamos, una relación ahí como inversa. Volvemos a mostrar esta imagen acá inferior, donde volvemos a ver cómo está el conducto mesonéfrico amarillo llegando hacia caudal, hacia la cloaca, pero vemos ya a la par desarrollándose en su línea media lo que era pues el esbozo gonadal. De esta migración, pues entonces se van a empezar a formar los cordones sexuales, y vamos a tener lo siguiente, que ya a la semana 7, pues estas gónadas van a tomar la característica o de testículo o de ovario. Y esto va a depender de la presencia o no del cromosoma Y y el gen SRY. Este es el que va a inducir pues, una regulación a la alta y un aumento en la producción de SOX9, y es lo que va a dirigir pues, que haya una diferenciación celular en células de Sertoli y luego en células de Leydig. Estas células de Sertoli son las que van a iniciar la producción de hormona antimülleriana para que uno de los conductos que ya vamos a ver más adelante, que es el conducto de Müller, no se vaya a desarrollar, y las células de Leydig, pues con la producción de testosterona. Si por el contrario hay ausencia de SY, pues lo que va a aumentar es que todo conduzca al desarrollo del ovario. Ambas gónadas van a tener un patrón de descenso. El descenso pues, testicular es algo muy importante a entender en nuestra especialidad.
porque pues tiene una serie de pasos y de procesos que explican parte de las patologías que vemos. Este testículo pues va a tener una fase inicialmente transabdominal que inicia en la semana 8. En este momento pues no va a ser dependiente de hormonas, pero va a corresponder a esa movilización desde su posición inicial, que está en la pared abdominal posterior alta, muy cercana pues a los riñones, y ese descenso va a ser hasta el anillo inguinal interno. Ya entre la semana octava y 15, pues el gubernáculo, que es el que lo está guiando en el polo inferior, pues va a agrandarse, mientras que el ligamento suspensorio, que es este que está mostrando acá arriba en un color naranja, pues va a tener una regresión. Después de esa fase transabdominal, cuando el testículo ya está a nivel pues del canal inguinal, va a corresponder la fase inguinoescrotal, que comienza la semana 26, esta sí ya dependiente de andrógenos, y que sumado a unos procesos adicionales que, pues, que es que a la par se vaya formando el proceso vaginal, que se dilate el canal inguinal y que haya un aumento en la presión intraabdominal que empuje los testículos, pues va a permitir esa movilización. A medida que va descendiendo, pues se lleva consigo las capas de la pared abdominal y en la mayoría de los casos, a la semana 33, pues ya ese testículo va a adquirir una configuración en la parte escrotal. Si por otro lado, pues digamos que el desarrollo se encamina a formar un ovario, pues es importante también saber que ese ovario desarrolla pues un mesovario, y más o menos también va a tener una fase de descenso, va a tener un gubernáculo que lo va a guiar em, hacia inferior, pues no tanto como lo que siente el testículo, pero sí para dejarlo su posición em, a nivel de la fosa ovárica. Y de ahí pues van a haber diferentes porciones que van a generar los ligamentos de sostén del ovario, como lo son el ligamento uterovárico, el ligamento redondo, el ligamento ancho y el infundíbulo pélvico. En este punto, pues sabemos muy bien que posibles alteraciones en ese descenso y desarrollo normal de las gónadas, pues van a coincidir con que haya agenesia, o sea, no desarrollo de la gónada, hipogenesia, un pobre desarrollo o incluso pues una formación incorrecta. Y las diferentes variaciones de lo que conocemos como el testículo no descendido, principalmente acá pues esquematizadas, la criptorquidia y el testículo ectópico. Repasando un poco la anatomía, pues ya del testículo, vemos que pues cada uno va a estar compuesto de unos túbulos seminíferos y un tejido intersticial, y todo va a estar rodeado pues una cápsula de tejido conectivo, que es lo que conocemos como la albuginia. Los espermatozoides se van a producir en estos túbulos seminíferos. Estos túbulos en su parte final se conectan y se vuelven pues unos túbulos rectos que van a conectar con esta porción que es la red de testis. Y de esta parte final de la red de testis es que unos ductos eferentes pues van a formar y conectarse con el epidídimo. Ese epidídimo pues va a estar en una posición posterolateral en cada testículo y es el sitio donde los espermatozoides pues van a adquirir su movilidad, su capacidad de fertilización y se guardan en gran parte pues hasta el momento de la eyaculación. Su parte final es la que se va a conectar con el conducto deferente, que es lo que vamos a desarrollar más adelante. Si hablamos del ovario, por el contrario, pues entonces su localización pues va a ser en la pared pélvica lateral, en la fosa ovárica. Va a ser una glándula que va a tener una forma de almendra, aproximadamente 3 centímetros de diámetro, que antes de la pubertad tiene una superficie lisa, pero ya luego progresivamente se vuelve más rugosa, secundario pues a la ruptura de los folículos en cada proceso de ovulación. Este va a quedar suspendido por diferentes ligamentos. Entonces, el ligamento suspensorio pues, va a ser el que toma el ovario en su polo superior y lo va a llevar hacia la pared lateral pélvica. El ligamento ovárico es el que relaciona en su polo inferior hacia el útero. El borde anterior del ovario pues, va a estar relacionado con el ligamento ancho eh, y también pues, con el mesovario, que va a ser un repliegue del peritoneo. Y vemos que va a tener una irrigación procedente pues de las arterias ováricas y de las ramas ováricas de las arterias uterinas. Su drenaje pues va a ser a las venas ováricas y al plexo pampiniforme. Pasamos entonces a hablar del aparato genital, y el aparato genital nos retrocedemos un poco de nuevo
hacia ese desarrollo embrionario y volvemos a mencionar este conducto que ya veníamos hablando bastante, que es el conducto mesonéfrico o de Wolff. Este conducto, uno a cada lado, pues vamos a ver que está relacionado con otro conducto que ya habíamos mencionado, pero no habíamos desglosado, que es el conducto paramesonéfrico o de Müller. Estos dos, pues van a tener un crecimiento hacia caudal, o sea, hacia inferior, y ambos se van a unir a ese seno urogenital primitivo. El conducto de Wolff, pues se va a unir a ese seno urogenital, que es lo que también vimos que es lo que da el origen a la yema ureteral, que se va a separar y va a generar pues el desarrollo del ureter y del riñón. Mientras que el conducto de Müller, que es el que estamos viendo en color amarillo, pues vemos cómo adquiere una localización hacia abajo y luego hacia medial, y en el centro se va a unir con el contralateral. Cuando la gónada pues migra hacia testículo, el conducto de Wolff es el que se va a diferenciar y va a dar origen a esta serie de estructuras. Entonces en el hombre va a formar ese conducto mesonéfrico, el epidídimo, el conducto deferente, las vesículas seminales y los conductos eyaculadores. Mientras que en el hombre, pues este conducto paramesonéfrico va a tener pues una regresión y lo único que va a dejar va a ser pues unos remanentes vestigiales que son el apéndice testicular y el utrículo prostático. Si por el contrario, pues el desarrollo conlleva pues a que sea un desarrollo femenino, ¿no? Los que van a tener verdadera importancia pues van a ser los conductos paramesonéficos o de Müller, y estos son los que van a formar las trompas, el útero y mayor parte de la vagina. Como vimos, pues van a discurrir hacia medial y se van a unir, fíjense, uno con el otro en su punta, y van a crecer hacia abajo y a estar en contacto pues con una protuberancia que va a tener pues un nombre similar y va a ser la protuberancia o tubérculo de Müller. Va a tener diferentes porciones, entonces esta que está esquematizada con el número 1 pues va a ser su vértice craneal, que es pues adquiere una porción o una dirección recta. La número 2 pues va a ser una porción horizontal que conlleva que se una con el contralateral, y una tercera pues vertical caudal para que se fusionen. Perdón ahí por el ruido. De los defectos, no, antes de hablar de los defectos, pues entonces tenemos acá esquematizado de nuevo en esta imagen de 3D cómo son las diferentes relaciones. Entonces el conducto deferente, ya explicamos de dónde proviene, y va a tener una localización pues hacia superior y posteriormente hacia medial, la vesícula seminal, la próstata inmediatamente inferior a la vejiga, y las glándulas bulboretrales o de Cooper, que están acá en este color amarillo un poco más pequeño. Del aparato genital femenino, pues entonces vemos acá esta imagen de 3D, donde también se ven pues los ovarios, las trompas de falopio, el útero. Posteriormente vamos a ver cómo va a estar entonces esquematizado su relación con la vagina, con el vestíbulo, los labios menores y la terminación en el clítoris. Aquí vemos adicionalmente cómo se agregan los ligamentos redondos y luego posteriormente su correspondiente irrigación. Entonces la ilíaca externa pues da origen a la arteria ovárica, más hacia posterior pues estaba ahí en un tronco anterior y posterior, y es lo que va a dar también las ramas correspondientes a las arterias uterinas, a la arteria vaginal y a la pubenda interna hacia inferior. De igual forma acá podemos ver cómo aparecen las venas homólogas. Luego vamos a ver cómo aparecen los nervios asociados a ese nivel y cómo es su relación pues con la vejiga, con la uretra y con este músculo acá que se extiende hacia el lateral, que va a ser el compresor de la uretra. Ya finalmente pues los elementos de los genitales externos, y en el fondo esto que aparece de último pues el ligamento ancho, el meso, y el ligamento útero-sacro pues, que lo va a unir hacia atrás. Ya entrando pues entonces al ocaso de la revisión, pues vamos a hablar un poco de los genitales externos. De nuevo nos remitimos pues a la embriología y a esa fase indiferenciada, nos remontamos a la semana 7, donde decíamos que hay una migración de células, pero en este caso un grupo de células mesenquimales son las que van a migrar alrededor de la membrana cloacal. Entonces fíjense en la imagen cómo está
la membrana cloacal, el pliegue cloacal, y vamos a ver cómo empieza a haber una excreción, que es el tubérculo genital. Ese desarrollo continúa y ya esos pliegues cloacales pues se van a transformar en unos pliegues uretrales, y a sus lados las protuberancias genitales, que son las que están en el morado, que van a ser, digamos, el primer esbozo de lo que va a convertirse o en los labios mayores o en el escroto en el hombre. Fíjense entonces que en el hombre, pues la parte inferior de ese seno urogenital llega hacia abajo, hacia el tubérculo genital. Entonces, este tubérculo, que está acá representado en la parte superior, se alarga y es lo que va a formar el pene. Los cuerpos cavernosos van a aparecer aproximadamente en la 7ª semana, y luego ya a la 10ª semana esos pliegues uretrales se fusionan en la línea media, se van hacia la punta del pene para que ya más o menos 7 días después se complete totalmente la formación pues, de la uretra. Esa uretra entonces vamos a decir que en el hombre pues va a estar formada por la fusión de sus pliegues uretrales, y con su continuación correspondiente al tubérculo que luego va a ser el pene. De aquí podemos entonces decir otros puntos importantes y es, digamos, hablar un poco del tejido eréctil acompañante. El cuerpo esponjoso pues se va a producir a partir de la diferenciación de unas masas mesenquimatosas alrededor de la uretra que ya está formada, van a estar pues muy en contacto derecho. En la parte distal del pene, ya cuando este tiene su crecimiento, pues se va a formar un surco coronario que lo va a rodear pues en toda su circunferencia, y es lo que posteriormente pues vamos a definir como el glande. A través de este, vemos acá en la imagen de abajo cómo hay un cordón ectodérmico y un grupo de células que van a atravesar este y van a formar la uretra glandular. Entonces, fíjense cómo esto va a canalizar la última parte distal del pene. Y lo último que debemos mencionar en este punto es que ya después, en el tercer mes, un pliegue de piel en esa base del glande es lo que va a terminar formando un tejido que lo rodea y es lo que conocemos como el prepucio. Como hablábamos previamente, a ambos lados va a haber una prominencia genital que va a descender, que está acá esquematizada en un color morado, y esto es lo que va a configurarse después, pues como el escroto, que va a tener dos compartimentos que van a estar separados por ese tabique medio y por el rafe medio. En el caso de la mujer, pues vemos como las diferentes estructuras también tienen un origen embriológico pues similar, pero vemos entonces que el clítoris viene del tubérculo genital, el vestíbulo va a derivar propiamente del seno urogenital, los labios menores se forman por los pliegues uretrales, estos que vemos acá en naranja, pero a diferencia del hombre, que en el hombre se juntaban para formar la uretra, en este caso, esos pliegues uretrales no se funcionan, sino que van a corresponder luego a los labios menores. El himen va a corresponder a un remanente del tubérculo de Müller, y los labios mayores van a ser una prominencia, pues un desarrollo de la prominencia genital a ambos lados, que son esas estructuras pues en color morado que podemos ver ahí. Entrando a la anatomía de estos genitales externos, pues entonces vemos cómo hay diferencias importantes entre la uretra femenina y masculina. La femenina pues va a ser más corta, va a pasar inferior al piso pélvico y al perineo pues para llegar hacia el vestíbulo, mientras que la masculina va a ser más larga, va a tener dos curvaturas y va a tener una división, que va a ser una división pues en uretra preprostática, que va a ser pues la parte más corta, una parte prostática que va a ser la que está rodeada pues por la próstata, eh, y que pues ese lumen de esa uretra va a estar pues digamos en marca relación con diferentes estructuras que ya habíamos mencionado, que es la llegada pues digamos de la secreción de las vesículas seminales, de los conductos deferentes y los ductos eyaculadores. Va a haber otra parte de la uretra que va a ser la uretra membranosa, que va a pasar y es rodeada por el esfínter uretral externo, y eso pues va a depender de un músculo de tipo esquelético. Luego la uretra esponjosa, que ya es la que está rodeada por tejido eréctil, que es lo que hablábamos, que es el cuerpo esponjoso. Y esa distal pues, va a tener un espacio de agrandamiento en la fosa navicular.
Vemos entonces acá cómo va a ser la esquematización de los genitales externos, pero a nivel femenino, y vemos cómo de ese desarrollo embriológico, pues vemos que quedan esas estructuras, principalmente el clítoris, y vemos cómo en el vestíbulo pues va a estar desarrollada la uretra, la abertura vaginal, dos glándulas de Bartolina accesorias, y estas prolongaciones hacia los lados que van a corresponder pues a ese tejido eréctil correspondiente que se va a ver así en el examen. Finalmente, pues vamos a ver en esta imagen de 3D, pues cómo se ven las relaciones a nivel del pene. Pues entonces vemos que arriba está la arteria pudenda interna, que en la base se va a dividir en una arteria uretral y en una arteria profunda del pene, más diferentes partes de la uretra. Veamos cómo está ahí esquematizado pues el cuerpo esponjoso y los dos cuerpos cavernosos, que acá ya quedaron cubiertos por la albujina y posteriormente por otro tejido vascular, que van a ser las arterias dorsales del pene y las venas dorsales profundas. Vamos a volver a pasarlo para que lo veamos con un poco más calma. Aquí entonces se ve cómo está la túnica albuginia y las arterias que estábamos mencionando. Todo eso lo va a recubrir este tejido que es la fascia de Bock, y van a aparecer dos ligamentos, un ligamento suspensorio del pene y un ligamento fundiforme del mismo, perdón, que van a unirlo acá hacia la estructura del pubis, y vemos cómo va a ser la relación con el resto de los órganos, con los testículos, con el conducto deferente y con diferentes músculos que van a ser en la parte pues, superior el isquio cavernoso y más hacia inferior el bulbo esponjoso. Concluyendo entonces pues la revisión, digamos que esta mirada a lo básico con terminología pues un poco fuera del usual de lo que estamos acostumbrados, pero pues podemos decir lo siguiente, pues concluir que la anatomía y la embriología pues son el insumo para entender el origen de diferentes patologías. Los sistemas genital y urinario pues van a compartir un desarrollo embriológico estrecho, y que las alteraciones en algún punto del desarrollo pues van a impactar en la función posterior del sistema, y son, digamos, lo que vamos a ver en diferentes grados de la clínica, como las alteraciones que en el día a día nos enfrentamos. Muchas gracias pues por la atención. Un tema pues un poco extenso, pero la idea es que podamos tenerlo pues a la mano para recordarlo siempre y que sea el insumo de entender las diferentes patologías. Muchas gracias. Buenas noches a todos. ¿Me escuchan? Sí, ok, lo escuchamos. Bueno, buenas noches a todos nuevamente. Primero que todo, felicitar a Nicolás por esta presentación. La verdad es que ustedes cuatro no dejan, me refiero a los cuatro residentes del programa de residencia de la Universidad Javeriana, no dejan de sorprenderme. Esto es una revisión increíble, de verdad, me sorprende. Eso es un tema supremamente complejo. Yo motivé a hacer la presentación de este tema, a pesar de que algunas personas lo puedan subestimar, porque es el punto de partida para hablar de urología pediátrica. Entre algunos datos, tengo que decir que te faltó, pues, y sería supremamente exigente, es el simple hecho de mencionar, Nicolás, que las anomalías congénitas urinarias o relacionadas con el sistema urinario representan alrededor del 60% de toda la anomalía congénita en el recién nacido, ¿no? O a lo que nos enfrentamos como cirujanos pediatras. Entonces, de aquí la importancia de entender primero la embriología del sistema urogenital y después la anatomía de este mismo sistema. Es importantísimo, lo abordaste increíble, muy completo. Por aquí anoté tal vez
el nombre del complejo de extrofia vesical epispadia, te faltó decir el apellido, ¿no? El nombre del complejo es complejo de extrofia vesical epispadia. Y la extrofia vesical es el más común dentro del complejo. Pero abordaste el tema excelente, excelente, muy completo. Como tú bien lo mencionaste, es importantísimo que esto nos quede guardado y lo tengamos a la mano, porque cada uno de los residentes, eso es algo que tenemos que repasar constantemente. Yo soy especialista en urología pediátrica y esto es algo que repaso constantemente, porque de aquí parte, esta es la base del conocimiento y esa es la importancia que yo le doy a este tema, y por eso motivé a que lo presentaras. Solo puedo felicitarte, excelente presentación, muy completa. Yo sé que es un tema cansado, es un tema agotador, pero es importantísimo y qué bueno que lo tocamos. A partir de aquí ya podemos tomar temas de urología pediátrica un poco más amplios, un poco más, ya hablar de patologías como tal o de alteraciones congénitas puntuales, pero este fue un excelente punto de partida. Entonces, para los demás residentes, importantísimo, ahí les queda esta presentación que va a ser una Biblia de aquí en adelante. Felicidades a Nico porque es el que presenta, pero nuevamente digo, los cuatro no dejan de sorprenderme, excelentes presentaciones y esta no fue la excepción. Buenas noches a todos y queda abierto el espacio para preguntas y para más participaciones. Gracias. ¿Alguien desea participar, comentar? No sean tímidos. De nuestros residentes, ¿alguien que tenga alguna duda o quiera preguntarle algo a Nicolás? Los profesores presentes. Hola, Carlos Melo. Solo comentar que fue una excelente presentación de la que dio Nicolás. Un tema que es muy complejo y muy difícil, en cierta forma, cuando se lee por primera vez. La verdad que la embriología es el punto de partida, como dijiste, hacia entender las patologías congénitas del cuerpo, por decirlo así. No solamente urinario, sino del cuerpo. Es el punto de partida y ahí se debe partir todo. Importante esta presentación por eso. Gracias por el comentario. Quisiera ver cuál es la próxima presentación que van a hacer ustedes para saber, tenerla en el radar. Muchas gracias. Buenas noches, Adriana. Doc, la siguiente charla, y aprovecho para invitar a todos los asistentes, es el próximo martes 5 de marzo a cargo de Laura, R1 también de nuestro programa. El tema es dolor abdominal quirúrgico. Y pues aprovecho también para felicitar a Nico por la charla, muy completa, y como dice el doctor Juan Carlos, es un recurso que nos va a quedar aquí disponible para estudiar y pues para todos nosotros va a ser muy útil. Así que felicitaciones y muchas gracias.